Hola a todos, todas y todes. Esta cápsula de ayudantía tiene como objetivo evaluar la sección de metodología de su trabajo de investigación. Para ello vamos a explicar un poco en qué consiste la metodología. Bueno, la metodología es la receta de cocina de su trabajo y consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos aplicados que permitirán obtener datos que serán analizados y de este modo, ¿cierto?, vamos a obtener los resultados. Es importante considerar en la metodología los tiempos de trabajos y además que las herramientas sean apropiadas a los objetivos planteados. Es necesario tener en cuenta los puntos que se pueden evidenciar aquí en la presentación, entre los cuales tenemos, por ejemplo, instrumento o técnica, que es el método que yo voy a usar para obtener resultados. Por ejemplo, puede ser una encuesta, una entrevista. ¿Cómo va a ser esta? Puedo decir, voy a hacer una entrevista de carácter individual. De este modo voy a realizar un análisis cualitativo y lo haré de manera online mediante Zoom, por decir un ejemplo. También es importante mencionar cómo voy a recolectar mis datos. Debe mencionarse a los participantes de la encuesta, es decir, la muestra con la que ustedes van a trabajar. Un número de personas, si es que tienen que tener características especiales, por ejemplo, pertenecer a cierto rango etario, entre otros. Ustedes describen cómo va a ser la muestra, la gente con la cual ustedes van a trabajar. Debe considerarse también cómo y con qué van a tratar los datos, si tendrán en cuenta ciertas condiciones, ciertas consideraciones en su investigación y por último, es importante que cada información o dato recopilado tenga validez, es decir, que sea confiable y de este modo su proyecto de investigación cuente de alguna manera con un sello de calidad, es decir, que sea un trabajo que tenga un respaldo válido. En particular, en esta presentación les hablaré sobre la entrevista y sobre la encuesta. La entrevista es un método empírico que se basa en la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio. Se usa para obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Entre las ventajas de la entrevista tenemos que se puede ser muy claro con el propósito de estudio y se puede especificar de manera particular la información que necesitamos. Además de que se puede obtener información no verbal, es decir, yo puedo, por ejemplo, analizar los gestos de la otra persona, entre otras cosas. Una de las desventajas de la entrevista es que se pueden inhibir o se pueden secar algunas respuestas requeridas por el investigador por parte del entrevistado. Al ser cara a cara puede ser un poco más invasivo. Tenemos los tipos de entrevistas según la flexibilidad. Tenemos la entrevista estructurada, en donde se establecen las preguntas y el orden y se hace de la misma manera para todos los participantes. También tenemos la no estructurada, en donde el diálogo es de carácter flexible. De este modo, finalmente tenemos la entrevista que es semiestructurada, que es una combinación de la estructurada y la no estructurada. Es decir, tengo algunas preguntas ya planteadas, pero otras pueden surgir en el transcurso de la entrevista. Según el número de participantes, puede hacer una entrevista de carácter individual, es decir, con una persona, o colectiva, donde puedo estar con más de una persona a la vez preguntándole. Luego tenemos que según la situación de comunicación podemos tener una entrevista directa en donde hay un diálogo cara a cara o indirecta en donde el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado es mediado mediante un recurso tecnológico. Por ejemplo, voy a hacer una entrevista por llamada, por el computador, etc.
La guía de la entrevista. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? Primero le damos un título. Luego el objetivo que yo tengo en mi entrevista. Y finalmente el cuestionario donde van las preguntas que ustedes van a realizar. Eso fue sobre la entrevista. En cuanto a la encuesta, es un tipo de entrevista, pero se realiza por cuestionario. Se hace generalmente mediante un formulario en donde se van a responder respuestas que son muy directas. Entre las ventajas es que se pueden tabular mejor las opiniones, y entre las desventajas tenemos que la inversión en recursos materiales y tiempos puede ser superior, dependiendo si hacemos un formulario de carácter impreso, por ejemplo. Y también tenemos que no se puede verificar también la honestidad de los encuestados. Es decir, pueden, no sé, por ejemplo, responder al azar, o quizás no se sienten identificados con algo en particular y pueden marcar cualquier alternativa. En cuanto a la guía de la encuesta, tenemos un título, luego viene la demanda de cooperación, que es lo que lo diferencia de la entrevista. En esta sección, ustedes les piden a los encuestados y le explican el motivo de la encuesta, que ustedes están realizando esta encuesta para tal, y finalmente los invitan a participar. Luego viene propiamente tal el cuestionario o formulario. En base a las entrevistas, a las encuestas, podemos hacer el análisis de los tipos de investigación, que tenemos el tipo de investigación cualitativa y el tipo de investigación cuantitativa. En la cualitativa, nosotros vamos a obtener los datos a través de una narración extensa. Yo voy a tomar información respecto a eso. Por otro lado, una investigación cuantitativa tiene un enfoque de obtención de datos numéricos. Voy a tener datos duros, directos. De este modo, en la investigación cualitativa yo puedo recopilar datos a través de documentos, de observación participativa, de entrevistas informales, de notas de campo detalladas y extensas. Por otro lado, la cuantitativa puede obtener información mediante entrevistas formales, mediante test, mediante cuestionarios. La investigación cualitativa nos va a proporcionar conclusiones que van a ser tentativas y generalizadas. Por otro lado, la investigación cuantitativa me va a dar información que va a tener cierto grado de certeza, ya que voy a estar trabajando con números y yo puedo, ¿cierto?, realizar una conclusión exacta o cercano a lo exacto en base a los datos que yo obtengo. Es importante considerar que nuestro trabajo debe tener una carta de consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de yo realizar una entrevista, el entrevistado debe estar de acuerdo con ser partícipe. ¿Y qué le tengo que decir yo? Que yo le voy a proporcionar privacidad, que no voy a revelar su nombre en el estudio, entre otros. Yo le voy a... Tienen que asegurarse de que él esté consciente de que la información que él está otorgando, nadie va a saber que viene de él o de ella. Además, si estoy realizando una encuesta, debo incluir en el formulario que puedo poner un párrafo reducido de lo que consiste la carta de consentimiento, y que finalmente él acepte, tenga como un botón de aceptar, participar en la encuesta, sabiendo que sus datos van a estar resguardados y que no se va a revelar su identidad. También es importante considerar los tiempos de trabajo. Si ustedes van a realizar una entrevista o una encuesta, tiene que ser razonable. Ustedes tienen un plazo de entrega, entonces tienen que tenerlo también en consideración, de que no pueden hacer
tal vez algo muy elaborado o muy extenso o con muestras demasiado grandes si saben que probablemente no le den los tiempos. También una recomendación es que envíen previamente, antes de usarlo, los instrumentos que ustedes van a utilizar en su metodología para que así se les dé una retroalimentación. Finalmente, bueno, no sé si la entrega a la misma fecha, pero recordarle que tengan presente su fecha de entrega. Esta fecha creo que no es la misma para ustedes. Y eso, la verdad es que era bastante cortita, es que tengan en cuenta la entrevista, la encuesta, sus diferencias, para que así les pueda hacer funcional en la sección de metodología. Muchas gracias y que estén muy bien. Ante cualquier duda pueden escribirme a mí o a la profe. Chao.